Hola, a continuación vamos a explicar el resumen del tema 7, el mercado de trabajo y el empleo. A la hora de hablar del mercado de trabajo es muy importante que tengamos claro quién es quién en este mercado. Debemos distinguir entre las distintas variables, debemos saber quiénes son las personas que incluimos de esas variables y cuál va a ser la relación que hay entre ellos para luego poder determinar las distintas tasas que nos sirven para hacer el estudio de un país y su mercado de trabajo. La primera variable es la población en edad de trabajar. Va a incluir a todas aquellas personas que tengan 16 años o más. Dentro de esta variable, a su vez, podemos dividirla en población activa y población inactiva. Población activa serán aquella parte de la población en edad de trabajar, es decir, que tiene 16 años o más y que busca trabajo. Puede que lo hayan encontrado y estaríamos hablando de la población ocupada, o puede que no lo hayan encontrado y estaríamos hablando de la población desempleada. Dentro de la población en edad de trabajar estaría también la población inactiva, que son aquellas personas que tienen 16 años o más y que no buscan trabajo. Una vez que tenemos claro esto, pasamos a definir dos tasas. La tasa de actividad sería la relación que hay entre la población activa y la población en edad de trabajar. La tasa de paro sería la relación que existe entre la población desempleada y la población activa. Es decir, nos hablaría de la cantidad de personas dentro de la población activa que no han encontrado trabajo, a pesar de que lo estaban buscando. Continuamos hablando sobre otra serie de conceptos importantes dentro del mercado de trabajo. Es necesario determinar lo que es la oferta y la demanda de trabajo, ya que habitualmente cuando en las conversaciones normales hablamos de oferta de trabajo, nos referimos a ofertas de empleo. Sin embargo, en la teoría económica, cuando hablamos de oferta de trabajo, nos referimos a las personas que ofrecen el factor trabajo. Por tanto, la oferta de trabajo estará en función de la población activa. Cuanta más población activa haya, más oferta de trabajo habrá. Y el salario. Si el salario medio es muy bajo, habrá personas a las que no interese acudir a trabajar, bien porque tengan pensado seguir estudiando o porque tengan que cuidar o tengan que compaginar, les sea muy difícil compaginar la vida personal con la vida laboral, etc. La demanda de trabajo se referirá a todas aquellas instituciones, empresas, organismos públicos, etc., que necesitan el factor trabajo. Recordamos que el factor trabajo, al igual que todos los factores de producción, pertenece a las familias y se presta a las empresas a cambio de una remuneración. En el caso del trabajo es el salario. Precisamente esta variable va a ser la que más influya a la hora de configurar la demanda de trabajo, el salario. El salario en este caso sería entendido como el precio que paga la empresa por el factor trabajo. Por tanto, a mayor precio, menor cantidad estarán dispuestos a demandar. A salario más bajo, más cantidad de factor trabajo estarán dispuestos a demandar. Es muy importante conocer la relación que hay entre los salarios y la productividad. A mayor productividad del trabajo quiere decir que haremos más cosas en menor coste, con un menor coste para la empresa. Recordad que la productividad nos medía o hablaba acerca de la eficiencia. Por tanto, un trabajador será más efectivo cuando haga más en menos tiempo o lo haga mejor. Y por tanto, estas personas podrán optar a un mejor salario. Para incrementar la productividad del factor trabajo, podemos recurrir a la formación y a la experiencia. Lógicamente, cuanto más tiempo llevamos trabajando, más o mejor hacemos nuestro trabajo y la formación además incrementa nuestras capacidades, nuestras habilidades y haremos mucho mejor el trabajo. Por tanto, la formación continuada, el aprendizaje a lo largo de la vida es una herramienta básica si queremos mejorar, si queremos incrementar nuestra productividad. Lógicamente, esto debe ir acompañado de bienes de capital que sean eficientes y que nos permitan desarrollar nuestro trabajo de una manera óptima, para lo cual es necesario que existan avances tecnológicos. Recordad lo que decíamos cuando hablamos de la frontera de posibilidades de producción. La tecnología, los avances tecnológicos hacían que un país mejorase y que la frontera se desplazase hacia la derecha.
Productividad marginal del factor trabajo. La productividad marginal nos medía el rendimiento del último factor que habíamos incorporado a una empresa. En el caso del trabajador sería el rendimiento que nos aporta contratar a una persona más. Es importante que lo tengamos en cuenta, ya que el factor trabajo se considera un factor variable. Sin embargo, este factor variable se combina con factores fijos, como puede ser el tamaño de planta de una empresa. Así pues, debemos siempre estar atentos a la relación que existe entre el número de trabajadores que vamos contratando y la cantidad de factor fijo con la que combinamos. El ejemplo que poníamos era en un restaurante donde en la cocina, a medida que íbamos contratando personas, se iba incrementando la producción, se iban incrementando los rendimientos, las personas que iban llegando aportaban más hasta que llegaba un punto en el que empezaban a molestarse, no se cabía y el rendimiento del último trabajador empezaba a disminuir. El mercado de trabajo presenta una serie de imperfecciones. No es un mercado perfecto. No hablamos de competencia perfecta, sino que aparecen dos imperfecciones muy importantes. Primero, los agentes económicos pueden influir en el salario, el precio del factor trabajo. Por dos razones. A través de la negociación colectiva pueden presionar al alza de tal forma que el precio del factor suba en consideración o más de lo que debería hacerlo si nos encontrásemos en un mercado en competencia perfecta. El salario mínimo interprofesional, que puede ejercer como un elemento distorsionador, ya que si suba o baje puede hacer que las contrataciones vayan a más o menos en función de lo que perciba tanto el empresario como el propio trabajador en la medida que habíamos visto cuando hablábamos de la oferta y demanda de trabajo. El trabajo además no es un producto homogéneo, no todos hacemos el mismo trabajo ni de la misma forma. Esto quiere decir que habrá diferencias compensatorias principalmente según el tipo de inconvenientes, ya que puede aparecer un plus de peligrosidad, un plus de nocturnidad, etc. Las diferencias entre talentos y habilidades. Personas que tengan un mayor talento, una mayor habilidad, que desarrollen su trabajo de manera más eficiente, teóricamente deberían recibir un salario más elevado. Diferencias en el capital humano. La formación aparece nuevamente. Es importante señalar que personas más formadas pueden optar a puestos en los que el salario sea mayor que en otros trabajos. Salarios de eficiencia, lo que denominamos incentivos. Aquellas personas que tienen una parte de su salario que depende de la eficiencia de su trabajo, por ejemplo, por volumen de ventas, por clientes visitados, etc., lo que denominaríamos el sueldo variable. Y por último, un factor negativo, que es la discriminación de género. Sabemos que actualmente en la mayoría de los trabajos hay, sobre todo en los puestos directivos, hay una sobrerepresentación del género masculino en detrimento del género femenino, llegando en ocasiones a cobrar, según las últimas estadísticas, aproximadamente un 30% menos que sus compañeros del género masculino. El problema del desempleo. La población desempleada es aquella que está en condiciones de trabajar, es decir, 16 años o más, que busca trabajo pero no lo encuentra. El desempleo es un problema que debemos analizarlo desde una doble perspectiva. La más importante, la perspectiva social. El desempleo afecta a la calidad de vida de las personas al no tener la renta que ellos desean tener y que muchas veces hace que no lleguen a tener ni lo más básico para la subsistencia. Y además desde el punto de vista de la autoestima, ya que la persona considera que está apta para trabajar, que puede aportar a la sociedad y sin embargo la sociedad parece que no le deja aportar todo aquello que podría. Además, desde el punto de vista económico, no se aprovechan los recursos. Volvemos otra vez al tema de la frontera de posibilidades de producción. Nosotros podemos llegar a un máximo que representábamos a través de esa frontera. Si resulta que dejamos a personas sin trabajo, que no aprovechamos su capacidad, su habilidad, es claro que no estaremos aportando, no estaremos realizando nuestra producción potencial. Además, existe un subsidio de desempleo que hay que pagar y que por tanto supone una
un coste para toda la sociedad. La medida del desempleo la podemos hacer a través de la encuesta de población activa, que es la más exacta y la que utiliza Eurostat, la Oficina de Estadística Europea, para comparar a los distintos países. Son encuestas trimestrales en las cuales se establece una muestra entre todas las personas de un país para ver quiénes trabajan y quiénes no trabajan, frente al paro registrado, que es el que calcula el Servicio Público de Empleo y que únicamente tiene en cuenta a las personas que están apuntadas o están registradas en las oficinas de los servicios de empleo. Decíamos en el comienzo del tema que había dos tasas que nos iban que nos iban a interesar en principio por encima de las demás. La primera, la tasa de actividad. Es la relación que hay entre la población activa y la población que está en edad de trabajar. Matemáticamente la podemos calcular a través de la fracción población activa entre población en edad de trabajar y por 100. Esta tasa es importante porque nos va a hablar de la carga que tiene que soportar la población activa. Si la población activa es un número reducido de personas y la población en edad de trabajar es un número amplio, lógicamente debemos mantener el sistema de pensiones, debemos mantener todo el sistema social del país, y eso impone un esfuerzo muy importante para aquellos que pertenecen a la población activa, ya que tienen que cotizar a la seguridad social a través de impuestos, etc. La tasa de paro sería la parte de la población activa que busca trabajo pero no lo encuentra. Esta tasa de paro se calcula, ya hemos dicho, bien a través de la EPA o bien a través del paro registrado del Servicio de Empleo Público. Las causas del desempleo. Como siempre en economía, aparecen dos corrientes de las cuales ya hemos hablado. Por una parte la corriente keynesiana y por otra la liberal. La keynesiana nos diría que es debido el desempleo a la insuficiencia en la demanda de bienes y servicios. Si no consumimos, si las personas, las familias no consumen bienes y servicios, las empresas no tienen carga de trabajo, y si no tienen carga de trabajo tienen que mandar a la gente a la calle, tienen que despedir. Los economistas del ala liberal nos dirían que el problema es la rigidez en el mercado de trabajo. Si los sueldos son muy elevados, si no pueden ajustarse las empresas a los distintos movimientos de la oferta y la demanda, lógicamente tendrán que asumir una serie de costes que no pueden con ellos, y o bien sustituyen el empleo por capital, personas por máquinas, o tendrán que cerrar. Y esto es lo que al final dicen que puede suceder. Tipos de desempleo con los que podemos encontrarnos. Hablamos de 4. El desempleo estacional, muy típico en España y que aparece en determinadas épocas del año. Cuando termina las cosechas, cuando termina la temporada turística, hay determinadas personas que no encuentran trabajo o son despedidas de sus trabajos. El desempleo friccional es el que en principio menos preocupa, ya que es un desempleo momentáneo. Aparece cuando se terminan los estudios, mientras buscas un empleo, mientras estás en una empresa y decides que quieres cambiar de trabajo porque quieres optar a un puesto mejor, etc. Los dos desempleos más graves que pueden aparecer serían el estructural, debido a estructuras económicas muy atrasadas que hacen que las empresas no tengan carga de trabajo, no encuentren la infraestructura adecuada, estén especializados en sectores que no tienen demanda, y esto hace que haya que abordar una reconversión dura y las personas tengan que formarse, tengan que readaptarse a la nueva situación económica. El desempleo cíclico aparecería en las épocas en las cuales nos encontramos en recesión económica, y en el cual las empresas, debido a que no existe demanda, tienen que buscar, tienen que reducir sus plantillas, y esto hace que determinadas personas vayan al desempleo, al paro. ¿Cómo podemos abordar el desempleo? ¿Qué políticas puede realizar el Estado en una economía mixta? Pues lo puede hacer a través de 4 acciones. La primera, las acciones de formación.
es fundamental que haya un plan de formación permanente, de educación a lo largo de la vida para que las personas vayan formándose de manera continuada y adaptándose a las exigencias y requerimientos del mercado de trabajo. En estos momentos en los que las tecnologías están avanzando a gran velocidad, es necesario que las personas nos formemos, los que trabajan, los que no trabajan, para poderse adaptar a esta nueva transición, a esta nueva revolución a la que estamos asistiendo. Prestaciones por desempleo, que serían los subsidios de desempleo para que las personas que no tengan trabajo puedan mantener su nivel de renta. Políticas de oferta, que lo que buscan es repartir el trabajo de manera global entre todos los trabajadores, pues a través de la reducción de las jornadas, a través de las jubilaciones anticipadas, repartiendo la carga de trabajo entre distintas empresas o distintas personas, etc. Y por último, las políticas de demanda, que sería actuar sobre la actividad económica para que haya más contrataciones, por ejemplo, a través de la obra pública.